lenguaje, es que los valores de nuestra comunicación ya no son los mismos de antes, es decir, veracidad, rectitud, confianza, la banalización de nuestros medios, como las redes sociales. Sí, mira, muy buena pregunta y además con contenido. Verás, os pongo en antecedente. Años 60 aproximadamente, una serie de pensadores plantean que los grandes modelos filosóficos están en crisis. Los grandes modelos filosóficos eran los que intentaban dar contestación a todas las preguntas, ¿no? O sea, tanto de ciencia como de estética, etcétera. Y entonces aparecen toda una serie de filósofos que llamamos existencialistas, que se centran en el individuo y sobre todo en la finitud del individuo y la tragedia que es morirse y saber que desaparecen, ¿no? El problema, compañeros, es que cuando los existencialistas franceses se centran en el individuo, no hacen más que ir a la raíz de la filosofía individualista que está, por ejemplo, en Sócrates, Platón o Aristóteles. Es lo mismo, solo que desde un punto de vista mucho más emocional, más primordial hacia el ser humano, sin intentar dar contestaciones, porque para eso estaba la ciencia, ¿de acuerdo? El problema entonces de la crisis del lenguaje no es que el lenguaje ya no se use para... No es que no haya perdido vigencia el lenguaje, no. El problema es que lo que ha tenido demasiada vigencia es el individuo. Y un individuo cerrado sobre sí mismo no necesita comunicarse con nadie. Luego, el lenguaje lo que pierde es la capacidad de comunicar, porque entre los individuos ya no nos comunicamos. Por eso, de ahí viene la banalización del lenguaje. Verá, hay algo muy sencillo. Los pueblos mediterráneos son pueblos que dieron lugar a la filosofía, Grecia, por ejemplo, dieron lugar a la filosofía por una razón que la mayoría de la gente desconoce, pero es súper tonta. O sea, créanme que es tonta, es el clima. ¿De acuerdo? Era imposible, imagínense, Suecia, Escandinavia, ¿no? Estás en verano y hace unos maravillosos 4 grados centígrados, ¿vale? Entonces tú no sales a la calle a hablar con los colegas, te quedas encerrado en tu casa y hay una comunicación oral entre las familias. Las casas eran grandes casas. ¿Veis Vikings? ¿La habéis visto la serie Vikingos? Véanla. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro. No hay un desarrollo filosófico amplio. Sin embargo, en los países de la cuenca mediterránea existe un hablar, hay un clima que permite que la gente hable y se comunique. Y es en esos momentos donde se generan los picos de avance, no solo en filosofía, sino también en ciencias, porque van unidos de la mano. Los picos de avance los tenemos, entonces, en la eclosión cultural en las cuencas del Mediterráneo, porque el clima es chingón, punto, ¿vale? No hay más. En este caso, las cuestiones climáticas desaparecen de la mesa. ¿Por qué? Porque el clima es el que tú tengas en tu habitación, en tu cuarto. Y entonces ya no existe comunicación interpersonal. A partir de los años 60, precisamente, en el mundo francófono, se convierte en un ejemplo, en un proyector para todo el mundo y se centra en el individuo. Lo que hoy estamos sufriendo es una crisis provocada por ensalzar al individuo como el centro de cualquier posibilidad y excluir a la sociedad. Te lo voy a poner más fácil para que lo entiendan súper claro. El modelo filosófico... No, vamos más atrás. Piensa que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, lleva 200.000 años sobre la faz de la Tierra. Esto todo el mundo lo conoce bien. 200.000 años como somos, tal cual, sin ninguna variante, ninguna, solo cultural. Pero física, biológica, no hay ninguna variante. Durante 200.000 años el ser humano ha conseguido sobrevivir. Somos una especie que ha conseguido no extinguirse por ahora. Vamos en caminos ya de la extinción, pero hemos conseguido no extinguirnos. El cambio ético, entiendan ética por lo siguiente. Ética no es moral. La moral es vertical, es un código de imposición de arriba hacia abajo, que te dice qué está bien, qué está mal, qué debes hacer, qué no debes hacer. La ética es el modo de relación interpersonal dentro de un grupo social. Es horizontal y no es ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? El modelo ético que imperó en la Tierra hasta la aparición de las primeras ciudades, como es la ciudad de Ur en Mesopotamia, en la cuenca del Tigris y el Éufrates, como bien sabe, hace 7.000 años, fue el modelo clánico. O sea, éramos clanes, la sociedad se movía por clanes, tribus. Dentro de estos modelos clánicos, que hay muchos modelos, el clan matriarcal, patriarcal, dominado por un consejo de ancianos, etc. Dentro de estos modelos clánicos existía un concepto fundamental, que es el de responsabilidad y confianza. La confianza de los miembros del clan, todo el mundo confiaba en todo,
permitía entender que cada uno asumía su papel con responsabilidad. Os pongo un ejemplo. Este es el clan de la Prepa 6, ¿vale? En el clan de la Prepa 6 hay un individuo que mide 2 metros y pesa 150 kilos, que soy yo. Y entonces Vico es el encargado de coger cocos y pegarle a Mariana, que la tengo ahí porque es una díscola y nunca quiere encender el fuego porque ella tiene que encender el fuego, ¿de acuerdo? Y entonces yo asumo mi papel en el clan. Todo el mundo confía en que yo voy a realizar mi acción y yo respondo a la acción. Si uno solo del clan, uno solo de este clan de 200 personas desconfiara, pasaría lo siguiente: si desconfía de que yo no voy a hacer mi trabajo, iría por los cocos y le pegaría también a Mariana para que encienda el fuego. ¿Qué es lo que pasaría en muy poco espacio de tiempo? 1, nos quedábamos sin cocos y 2, Mariana madreadísima. Y nos quedaríamos sin fuego porque no podría encender el fuego. Este funcionamiento nos permitió vivir durante 193.000 años. Y lo sabemos porque si nos vamos ahora a la selva del Amazonas y vemos a los Yanomami o nos vamos a cualquier grupo tribal, vamos a encontrar que siguen funcionando exactamente igual. Y es increíble, los vínculos de confianza son increíbles. Cuando aparecen las primeras ciudades llevan aparejadas con un cambio de modelo económico. O sea, inventamos la agricultura y nos dimos cuenta que si sembrábamos maíz, le echábamos agüita en determinada época del año, al cabo de unos meses el maíz crecía. Pero si nos íbamos de donde estaba el maíz, se lo comían los pájaros o cualquiera que pasaba por allí. Nos tuvimos que quedar cerca del maíz. Empezamos a hacer aldeas que se convirtieron en ciudades, porque cuando el ser humano come mucho, vive bien a gustito con el sol, pues ¿qué es lo que hace? Más seres humanos. Entonces empezamos a generar seres humanos e hicimos ciudades. Cuando aparecen las ciudades, se rompe en ese momento los vínculos de confianza. ¿Por qué? Porque ya no conocemos a la gente, no tenemos este apego de responsabilidad y de confianza. Y entonces aparece algo que hasta el día de hoy lo seguimos usando, que son los códigos o leyes. No es gratuito que en las primeras ciudades aparezcan los primeros códigos, las primeras leyes. El código de Ur-Nammun o el código de Abu Dhabi son códigos que aparecen en Mesopotamia precisamente para arreglar las rupturas de confianza entre los seres humanos. Y estas leyes, donde primero incidían, era precisamente en las relaciones de confianza rotas. O sea, si tú te acostabas con la mujer del vecino, rompías la confianza con el vecino, de tal manera que te mataban. Pero si tú jodías la cosecha de tu vecino por un desliz, no te mataban. Tenías que pagar una multa por menso, ¿sabes? Entonces, mira, paga la multa, págale lo que ha perdido el vecino y además paga una multa para que no vuelvas a hacerlo. Estos códigos vienen a suplir las carencias de la confianza y posteriormente empiezan a aparecer ya los desarrollos propios de una filosofía, como es la filosofía griega, individualista. A partir de ese momento, a partir de la ruptura de la confianza de unos con otros, empiezan a aparecer los primeros gérmenes del individualismo y finalmente el mundo que tenemos hoy en día. Por eso, desde las corrientes filosóficas, lo que estamos buscando es rescatar la filosofía y la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad es la única que nos va a poder permitir seguir hacia adelante un poquito más. ¿Cuánto? No lo sé, porque las cifras no son halagüeñas. Pero desde esta época, desde esta ética de la responsabilidad, podremos utilizar el lenguaje en su medida, lo que yo estoy haciendo ahora, hablar, dialogar, dialectar y sobre todo tener una capacidad dialógica, o sea que ya no tenemos. Los grandes filósofos necesitaban del diálogo de uno con otro para poder desarrollar su pensamiento. Ya no tenemos eso se rompió, porque no nos vemos como iguales, porque yo me creo más chingón que tú y entonces ya no te hablo a ti. Si rescatamos estas líneas de la ética de la responsabilidad, podremos rescatar el lenguaje que es connatural al pensamiento humano y que el lenguaje siempre tendrá significación siempre que se use para lo que se desarrolló, que es pensar hablando y desarrollarnos hablando, ¿no? Y podremos entonces generar campañas de emprendedurismo y de innovación que nos den la solución a los problemas que ahora mismo, por estar totalmente disgregados, no le estamos encontrando solución. Te pongo un ejemplo muy duro. Muy duro. Estas cuestiones del desarrollo sostenible lo vieron en la ONU hace un par de años. Se reunieron en la ONU y dijeron, tenemos 18 puntos para empezar una educación en desarrollo sostenible a nivel planetario. Y estuvieron de acuerdo con 17 de los 18 puntos, con 17.
que eran igualdad de género, acabar con el hambre, respeto del agua, o sea, súper temas muy chingones que en papel están magníficos. El primer tema fundamental no se llegó a un acuerdo y fue cambio de mentalidad, cambio cultural. Solo 50 y tantos países votaron a favor de un cambio cultural, el resto no. El resto dijo que no porque vulneraba su identidad como nación. Que bien, que siga vulnerando su identidad como nación porque dentro de 100 años no habrá ni una sola nación.